Cordial saludo, mi nombre es Gloria Inés Arteaga Salcedo y les voy a presentar la intención investigativa para acceder al título del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, denominado La gamificación en el fortalecimiento de la didáctica matemática, una reconfiguración epistémica, bajo la tutoría del doctor Eutimio Betancourt. Para realizar la descripción del problema partimos de un estado deseado, que es ese estado ideal al que se quiere llegar con la investigación, en donde se encuentren estudiantes motivados y comprometidos, donde haya un aprendizaje significativo, donde encontremos docentes facilitadores y estratégicos, un ambiente dinámico y colaborativo, donde sea importante la contextualización de la matemática y se encuentre un mejoramiento de las pruebas internas y externas. En la descripción del problema nos ubicamos en el estado observado, es decir, la realidad que se encuentra a partir del contexto específico de la institución. La institución educativa ecoturística Puerto Remolino se encuentra ubicada en el municipio de Taminango, en el departamento de Nariño. El diagnóstico que se puede realizar a partir del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática es que la percepción de los estudiantes es de apatía y aburrimiento hacia la matemática, lo que ha desmejorado su nivel académico y su rendimiento, ocasionado tal vez por las metodologías de enseñanza actuales, donde son las clases magistrales y la repetición de ejercicios matemáticos que ocasiona tedio dentro de los mismos. Además, se puede justificar por la falta de formación de los docentes y también encontramos que el vínculo entre la observación y la problemática se ve desde esa baja participación que tienen los estudiantes en la asignatura debido a que les genera pereza, les genera aburrimiento y les genera, por lo tanto, insatisfacción y no existe un aprendizaje significativo. Todo lo anteriormente mencionado lo podemos ver resumido en este árbol de problemas, donde se encuentran el bajo rendimiento académico, el fracaso escolar, el desarrollo de la actitud negativa, las habilidades limitadas para la resolución de problemas, las metodologías de enseñanza tradicionales y poco dinámicas, la escasez de recursos didácticos y la formación docente insuficiente. Las preguntas orientadoras son: ¿de qué manera se desarrolla la didáctica utilizada por los docentes en las clases de matemáticas? ¿Cuáles son las concepciones de los mismos acerca del uso de la didáctica? ¿Y cómo se puede elaborar un modelo teórico apoyado en la lúdica que fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática en la población objeto de estudio? En los propósitos de la investigación tenemos como propósito general generar un aporte teórico para el fortalecimiento de la didáctica matemática en la educación secundaria básica rural a partir de los principios de la gamificación. Como objetivos específicos tenemos, primero, describir las percepciones y actitudes acerca de la didáctica matemática en la educación secundaria básica rural colombiana a partir de los principios de la gamificación. Segundo, interpretar las percepciones y actitudes acerca de la didáctica matemática en la educación básica secundaria rural colombiana a partir de estos mismos principios de gamificación. Por tercero, tenemos articular los significados que emergen de los docentes de educación secundaria rural colombiana con respecto a esta didáctica matemática y finalmente construir un aporte teórico para el fortalecimiento de la didáctica matemática en la educación secundaria de básica rural a partir de los principios de la gamificación. La justificación la encontramos basada históricamente desde la concepción que existe de la matemática como una disciplina abstracta, compleja y desvinculada con la realidad, lo cual genera una desmotivación, un bajo rendimiento académico y altos índices de reprobación. También encontramos que la didáctica tradicional se ha centrado en la memorización, en la repetición de algoritmos que no aportan mucho al proceso de aprendizaje significativo. La línea de investigación a la que se encuentra vinculada esta investigación es la pedagógica. Los antecedentes nacionales se basan en tres autores: en Cardona L. del 2023, en Molina 2024 y en Sierra 2024.
quienes realizan trabajos acerca del uso de la lúdica en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la matemática y cómo el juego puede ayudar a fortalecer estos procesos pedagógicos. En los antecedentes internacionales encontramos a Vázquez en el 2020, a Caballero 2022 y a Severiche 2023, quienes trabajan también estas temáticas desde las prácticas pedagógicas de docentes de matemática y actividades lúdicas que apoyan estos procesos. En cuanto a las bases teóricas, acerca de la didáctica lúdica, encontramos a David Kolb en 1984, que nos habla del aprendizaje experiencial, Joan Huizinga en 1938, quien trabaja el juego como un elemento fundamental, y Roger Skylois en 1958, quien clasifica los juegos en sus diversas manifestaciones. En cuanto a las bases teóricas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, vamos a encontrar a Lev Vygotsky, a Jean Piaget, a David Ausubel y a Jerome Bruner, donde hablan sobre las teorías del desarrollo cognitivo, del aprendizaje significativo y de la dimensión social del aprendizaje. En cuanto a la educación básica secundaria rural, encontramos algunas teorías de Jean Piaget sobre el desarrollo del adolescente desde la perspectiva cognitiva y del Ministerio de Educación Nacional sobre la pertinencia y contextualización de la educación en zonas rurales. Con respecto a las bases legales, encontramos las internacionales basadas en los derechos del niño, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en la Declaración Mundial sobre Educación. En las nacionales encontramos las basadas en la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 del 94 y algunos decretos reglamentarios del sector de la educación. El enfoque de la investigación se desarrollará desde un enfoque cualitativo apoyado en autores como Strauss y Corbin, como Maxwell y como Hernández y Mendoza. El paradigma de la investigación es el interpretativo, donde el rol del investigador es activo y reflexivo y se accede a los significados, creencias y valores. El método utilizado es el fenomenológico, donde se explora la realidad desde la perspectiva interna del individuo. El método fenomenológico se divide en tres fases. La primera fase es la planificación, donde se selecciona la técnica, se diseñan los instrumentos y los procedimientos por medio de los cuales se van a recolectar los datos. La segunda es la estructuración, donde se da una lectura general de la información, se conforman las temáticas derivadas de acuerdo a la afinidad o a la similitud y se unifican las categorías. Finalmente, en la discusión se explica, se reflexiona y se valora la información con los expertos para poder construir el aporte teórico. En los planos del conocimiento, desde la dimensión epistemológica, estudiamos todos los fundamentos teóricos, es decir, el quién o el sobre qué. Allí se definen los marcos teóricos, se relaciona la teoría con el proceso educativo y se analizarán los fundamentos teóricos. Desde la dimensión ontológica, donde se relaciona el ser o la realidad, es decir, el qué, se va a explorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se va a analizar el impacto de la lúdica y se realizará la reflexión de las estrategias didácticas. En la dimensión metodológica analizaremos los métodos y procedimientos, es decir, con qué seleccionaremos el diseño y el método, desarrollaremos las fases del mismo. A través de la dimensión axiológica tendremos en cuenta los valores y la ética, es decir, el porqué, donde se hará un reconocimiento de los valores que involucran el juego y una reflexión acerca de los cambios con la integración de la didáctica lúdica. Y finalmente, en la dimensión teleológica se da pie a los propósitos y fines, es decir, el para qué, donde se involucra el aporte teórico y el impacto que se hará a la comunidad. Entre los sujetos encontramos 5 docentes de las instituciones educativas rurales del sector panamericano, donde los participantes serán seleccionados considerando su experiencia directa y su rol significativo en las instituciones del sector. En cuanto a las técnicas e instrumentos, se van a realizar entrevistas, donde se realizará una guía de entrevistas semiestructurada, donde las personas hablen sobre sus vivencias relacionadas con la didáctica lúdica. Las observaciones, un instrumento que será el diario de campo, donde se registran las observaciones y las descripciones de los mismos.
El proceso de la investigación se centrará en 7 etapas. Primera, diálogo de docentes. A continuación, se aplicarán entrevistas a los informantes clave. Después de ello, se observarán las clases de cada uno de esos docentes seleccionados. Se transcribirán las entrevistas y las observaciones para poder hacer su codificación. Después, en la codificación se establecerán los códigos, las dimensiones, categorías y subcategorías correspondientes, se analizarán e interpretarán con el apoyo del método seleccionado y finalmente se construirá el aporte teórico. En cuanto al rigor científico, encontramos la triangulación entre datos, investigadores y métodos de recolección, donde se busca integrar esos resultados a través de un análisis comparado, donde se hace una validación cruzada y una comparación profunda de estos tres elementos. Muchas gracias por su atención.